Señor, Padre bendito, vengo delante de ti, Señor, rogando de tu misericordia y tu gracia, Padre, para conmigo, Señor, primeramente, porque soy un pecador, una persona que constantemente, Señor, se manifiesta mi debilidad, Señor, se manifiesta mi incapacidad de hacer las cosas, Señor. Cada vez que me enfrento a tu palabra, Señor, me doy cuenta de lo débil que soy. Y me doy cuenta, Señor, cuán frágil somos todos los hombres, Padre. Te ruego, Señor, que en este tiempo sé que tú eres poderoso para hacer lo que tú quieras, Señor. Hoy te ruego por amor a tu pueblo, Señor, por amor a tu iglesia, que tú intervengas en este tiempo, Señor, y que tú hables a través de estas palabras, Señor. Úsame con el fin de que yo pueda ilustrar correctamente, Señor, lo que tu palabra dice. Padre, no hay nada más importante que tu palabra, Señor, y si ahora mismo solamente nos dedicáramos a leerla, o si yo, Señor, simplemente me dedicara a leer lo que tu palabra dice, Señor, habría mucha edificación en tu iglesia, Señor. Pero yo te ruego, Padre, que en este tiempo me ayudes a poder compartir la idea de este tema, Señor. Pero que sobre todo, Señor, sea tu palabra lo que más haga ese trabajo en nuestros corazones, que nos confronte, Señor, que nos anime, que nos exhorte, que nos haga, Señor, cumplir tu palabra, siendo hacedores y no tan solo oidores de tu palabra, Señor. Que nuestro sí sea sí, Señor, y que nuestro no sea no. Que tú nos ayudes, Señor, a contemplar tu rostro en cada palabra, en cada versículo, Señor. Que nos ayudes a mirar tu gloria a través de nuestro acercamiento a tu palabra. Ruego, Señor, que tú seas bueno con todos nosotros, aún conmigo, Señor, quien pretende, Señor, enseñar a mis hermanos cuando yo necesito ser enseñado por ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar en este tiempo, Señor, ser edificados, ser llamados, Señor, a tu palabra, a confiar en ti y a mirar, Padre, que tú ahora mismo estás obrando en nosotros, en medio de tu pueblo, Señor. Y que nunca nos has abandonado y que nunca nos has dejado, Señor. Que tú eres fiel en cumplir tus promesas, que tú eres ese Dios único y verdadero en el cual podemos y debemos confiar, Señor. Anímanos, Padre, en esta mañana y ayúdanos a cumplir con nuestro llamado de ser discípulos a las naciones, Señor, a predicar tu evangelio. Haz, Padre bendito, que se abran puertas en la vida de nuestras familias, que se abran puertas en la vida de nuestros compañeros de trabajo, Señor, que ellos estén accesibles a tu palabra, no por este tiempo solamente, sino porque es tu Espíritu Santo quien está haciendo la obra. Padre, haz que tu obra sea completada debajo del cielo, Señor. Y bendice, Padre, a quienes están siendo tus siervos, Señor, en este mundo, quienes están padeciendo persecución. Bendice, Señor, a tu iglesia, a toda tu iglesia, Señor, a quienes padecen persecución, pero también a los que padecen por causa de la enfermedad, Señor. Te ruego, Señor, que nos des la valentía para defender tu palabra en medio de una nación corrupta, en medio de una generación corrupta, Señor, e impía. Ayúdanos en este día, Señor, a recordar a nuestros hermanos que sirven a tu mies, Señor. A nuestros hermanos, Señor, a nuestro pastor, a quienes están liderando en esta iglesia, Señor, bendíceles. Bendice a Israel en su grupo pequeño, Señor, y haz que todo ese trabajo, Señor, sea un fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos en esta mañana, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Yeye. Saludos, Omar. Aquí estamos ya listos entonces. Mira, hermanos, esta vez me tocó tocar un tema que se llama el silencio de Dios. Seguramente ustedes llevan una secuencia o un programa de lo que están estudiando, así que a lo mejor no les es ajeno el tema. Quizás ya lo leyeron y simplemente pues vamos a estudiarlo juntos, ¿no? Y vamos a tratar de mirar juntos esto que significa el silencio de Dios. Para muchos esto pudiera ser precisamente cuando leemos ese título, inmediatamente puede venir a nuestra mente eh, aquellos momentos en el que nos quedamos sin una respuesta de parte de Dios, ¿no? Yo creo que no soy el único y pienso yo que no soy la única persona que de repente me he encontrado con situaciones en las que pareciera que Dios no está allí. Obviamente son situaciones
complicadas, son situaciones difíciles, cuando viene la enfermedad, cuando vienen a nuestras vidas situaciones alarmantes, cuando un familiar parte, etcétera. Inmediatamente en ese tipo de cuestiones es normal que nosotros veamos y preguntemos dónde estaba Dios en tal cosa, ¿no? Sobre todo cuando se viven injusticias o cuando parecen cosas que no deberían de pasar delante de un Dios santo y justo. O sea, cuando nosotros vemos en la escritura que Dios se manifiesta como un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que hace todo bien, vienen esas preguntas, ¿no? Pero esas preguntas vienen de nuestro corazón corrompido también, ¿sí? Aún de quienes conocemos por la palabra de Dios el carácter mismo de Dios. Aún de nosotros pudieran salir esas preguntas que salen de un corazón corrompido, de un corazón que demanda una señal de parte de Dios. Entonces, cuando vemos que Dios no hace justicia contra los malos, cuando vemos que pasan cosas malas y Dios no ha hecho nada, ahí es cuando decimos, Dios está guardando su mano, él está silencioso, Él parece ser que no está diciendo absolutamente nada y no quiere mostrarse al mundo, ¿no? Entonces vienen preguntas de, bueno, ¿por qué Dios permite que los injustos sean prosperados? ¿Por qué Dios no calla la boca de los blasfemos? ¿No? ¿Por qué Dios no está siendo evidente entre aquellos que están blasfemando a Dios en cualquier cosa? Miren, ahorita las marchas feministas pasa de todo, o sea, la consigna principal no es contra el patriarcado, la consigna es contra Dios. O sea, algo que a mí me sorprende es que cuando vemos una marcha feminista o una marcha pro aborto o eh, pro homosexualismo, etcétera, nosotros lo que miramos es obviamente esa búsqueda de supuesto derecho del matrimonio igualitario, del supuesto derecho de la igualdad de género, la diversidad de sexualidad. Cuando vemos esas marchas pidiendo que se les respete el derecho a decidir en su propio cuerpo, ellos están haciendo esto, pero a la vez avientan consignas en contra de Dios. La última marcha, no sé si fue aquí, en México, este, lo que veía es que agarraron una Biblia y la rompían, la quemaban delante de los medios de comunicación. Y uno dice, Dios, o sea, ¿por qué permites ese tipo de cosas? ¿Por qué permites que los blasfemos hagan esto abiertamente, ¿no? ¿Por qué no corrige a los mentirosos, ¿no? ¿Por qué no hace calla esas bocas de aquellos que hablan mentira? ¿Por qué Dios no avergüenza a los que se creen sabios? ¿Por qué no aniquila a aquellos que hacen abominaciones, ¿no? Y pareciera que de eso se trata el silencio de Dios, ¿no? Como si el silencio de Dios fuera ese momento en el que nosotros no recibimos respuestas. Pero quiero mostrarles, hermanos, que eso no es necesariamente el silencio de Dios. A nuestra perspectiva pareciera que Dios está callado y que Él no está hablando y que Él no está haciendo absolutamente nada. Pero si eso fuera así, hermanos, probablemente el Señor ya estuviera aquí. Entonces, debemos ver que eso no es algo que está sucediendo. Dice el autor de este libro que están estudiando, dice, ¿cómo puede ser la existencia de un poderoso y bondadoso Dios consistente con un largo periodo de silencio ante el rostro desafiante de sus enemigos y en clamor de su pueblo? Si hay un personal y si hay un personal y todopoderoso Dios, ¿por qué permite que el justo sufra y el impío prospere? Ante estas cuestiones, el incrédulo continúa tratando de justificarse y el creyente se llena de ansiedad y perplejidad, ¿no? O sea, nosotros podemos llegar a pensar que este es el silencio de Dios, el hecho de que Él no esté mostrando eh, eh, su justicia inmediatamente, que no esté mostrando su poder contra los enemigos de Dios, contra aquellos pecadores y aquellos impíos, y nosotros estamos, los creyentes, perplejos y con una ansiedad porque no hemos visto la mano de Dios.
¿sí? Pero para nada es así, ¿no? Nosotros podemos pensar que el silencio de Dios es evidente ahora mismo por causa de estas cosas que Dios te está permitiendo que pasen. Pero nosotros tenemos que mirar que aún así Dios está obrando. Dios no está, o sea, quizás podemos entender que Dios no ha hablado, pero ahí está su palabra. Y en su palabra manifiesta su verdad. ¿Sí? Dios no está en silencio, Dios no está callado. Yo no creo en absoluto que Dios no esté haciendo nada ahora mismo, ¿no? Por todas estas exigencias, por todas estas cosas que ahora mismo nosotros reclamamos y inclusive pues, lo oramos a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que el silencio de Dios no es necesariamente esto. Y ahorita vamos a explicar, ¿no? Miren, vamos a ver un texto, dos textos que van a ser nuestra base y es lo que nos estaría impulsando a entender un poco más acerca de este texto, perdón, acerca de este tema. Y uno está en Apocalipsis 6 del 10 al 11 y dice su palabra: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miren, esa pregunta ¿hasta cuándo? Es la misma que a veces nosotros nos hacemos. Es una pregunta constante que yo mismo hago. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo tú vas a volver? ¿Hasta cuándo tú vas a pagar a cada uno según su obra? ¿Hasta cuándo vas a permitir que sigan avanzando estas ideologías perversas? ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a parar en seco a aquellos que se dicen ateos cuando saben en su corazón que tú existes? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que la gente actúe con esa maldad, no solamente blasfemando en contra de Dios, sino también deteniendo las injusticias y las atrocidades que el hombre hace, ¿no? El hecho de que ahora, o sea, yo entiendo que el coronavirus es algo que ya existía, pero no me cuesta trabajo pensar que fue elaborado pues en un laboratorio, ¿no? Y uno empieza a mirar esta parte como la parte más perversa del hombre, ¿no? La pedofilia, las violaciones, el raptar, el secuestrar niños con el fin de sacarle los órganos, a que aparezcan personas muertas, embolsadas, amarradas, desmembrados, etc. Todas esas cosas, todas esas atrocidades. Y uno piensa, bueno, Dios, ¿hasta cuándo tú vas a seguir permitiendo esto? ¿No? Yo sé que hasta este momento no, yo sé que la palabra tiene una respuesta. Yo sé que Dios ahora nos ha permitido mirar la razón por la cual Él parece estar silencioso ante tales cosas. Pero es una pregunta que está allí en el corazón y está en mi corazón. ¿Hasta cuándo, Dios, tú vas a permitir todo esto? Miren, ahí lo que estamos viendo es que las almas de los mártires que Juan vio, en el libro de Revelaciones, él explica que él vio bajo el altar del templo celestial a ese montón de almas incontables, ¿no? Y que la apelación de esas personas, de esas almas, era contra sus asesinos, ¿no? Contra quienes ellos habían sido martirizados. Ellos, lo que vemos allí, están clamando por justicia y están clamando porque caiga el juicio sobre la tierra. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Sí, obviamente eso implica quienes fueron sus verdugos, pero no solamente eso, el ambiente y la generación de personas que veían o aceptaban estas cosas como correctas. Sí, entonces viene ahí el clamor de estas almas de hasta cuándo Dios va a hacer juicio por la sangre de ellos, por su sangre derramada, por su martirio. Entonces ellos parecen llevar ya un tiempo ahí esperando, hermanos, porque yo creo que hay dos cosas. Primero, es evidente que ellos siguen esperando, ¿no? No es que llegaron y empezaron a decir hasta cuándo, ¿no? Yo creo que ya llevaban tiempo rogando a Dios y clamando a Dios y diciendo hasta cuándo más estaremos viendo que tú todavía no haces juicio sobre la tierra. Y yo creo que esa pregunta es genuina desde nuestro corazón y aún es oportuna para aquellos que han sufrido esto, ¿no? Para aquellos que verdaderamente han padecido un martirio. Nosotros estamos en un tiempo muy noble, un tiempo en el que no estamos padeciendo persecución. Hay del otro lado de la tierra, del otro lado en los continentes,
se están presentando persecuciones, pero no es ese el caso de nosotros. Entonces, pero aún así de nuestro corazón sale esa pregunta, ¿hasta cuándo, no? Y finalmente esto puede ocurrir desde esto que vemos ahí con estas almas. Llego a pensar primero, pues ellos ya llevan tiempo pidiendo y clamando por Dios justicia, pero por otro lado, creo que esa justicia empieza a demandarse desde que ellos mueren. Si ustedes recuerdan en Génesis cuando Caín y Abel comienzan a tener este enfrentamiento, Caín va sobre Abel y lo mata, ¿no? Entonces que viene Dios y él dice, ¿y qué has hecho, no? ¿Dónde está tu hermano? Y él le pregunta, ¿qué has hecho con él? Porque dice ahí en el versículo 10 de Génesis 4, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Recién había fallecido, recién había muerto Abel y ya clamaba desde la tierra la sangre de Abel. Entonces, lo que vemos ahí es un momento o un escenario donde está completamente el clímax, donde hay un momento de necesidad por parte de esas almas de que se haga justicia y que Dios haga cumplir su justicia sobre los malos de esta tierra, ¿sí? Y en ese contexto es que hace una pregunta que aún nosotros tenemos y hacemos nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Ahora quiero que noten que en ese contexto, las almas de estos justos, de estas personas que han sido martirizadas, hablan de nueva cuenta del carácter de Dios. Es decir, ellos están apelando no solamente a una demanda personal. Yo creo que en ese momento ellos no están, pensaba yo en esto. Eso significa que cuando nosotros lleguemos al cielo todavía estaremos quejándonos delante de Dios, pidiendo que se haga justicia como cuando lo hacíamos aquí. Y yo creo que no. Sin embargo, esto habla más bien no de una demanda hacia nosotros. Cuando ellos están hablando de esto, ¿hasta cuándo haces esto? Acá nosotros debajo de la tierra, nosotros estaríamos demandando a Dios esto porque sale de nuestro corazón, de un corazón corrompido. Pero estas almas ya están delante de Dios. Y cuando ellos dicen allí en el texto lo siguiente, ¿hasta cuándo, Señor? Y ya desde ahí, Señor, santo y verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre de los que mueren en la tierra. Quiero que noten que la razón por la que ellos están solicitando que Él haga cumplir su juicio no es por ellos ni por lo que ellos pasaron, porque muchos de ellos, aún antes de morir, vieron que esa era la forma en que glorificaban a Dios. Entonces no era una demanda porque ellos valieran más, sino que ellos estaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Obviamente sí están pidiendo por su sangre, pero están poniendo aquí en la mesa, digamos, los atributos de Dios, el carácter de Dios, la razón principal por la que ellos dicen, deberías demandar por nuestra sangre es porque tú eres un Dios santo, porque tú eres Señor, eres soberano, eres santo, eres verdadero, eres justo y eres fiel. O sea, se dan cuenta, en ese momento están rogando y apelando al carácter de Dios, al carácter divino de Dios. Entonces, en respuesta, Dios les dice, bueno, Dios da una respuesta a ellos y primero los viste de ropas blancas, ¿no? Su demanda es genuina, su demanda es justa porque están apelando al carácter de Dios. Porque el problema no es solamente su sangre, cómo fueron martirizados, es una parte en la que Dios no puede, el hecho de que sean hombres y que lo hayan hecho así no significa que no puedan demandar por su sangre, puesto que Dios es Dios santo, justo, que no va a pasar por alto la injusticia del hombre. Pero ellos están apelando a su carácter, a sus atributos divinos, por la cual él debiera de actuar, ¿no? Entonces, finalmente ellos en ese mismo texto se menciona que la respuesta de Dios son ropas blancas, hermano. Y eso nos da mucha paz y nos da mucha alegría saber que Dios no es un Dios que esté ajeno a nosotros, que sea un Dios que no esté pendiente de nosotros y que no nos está dando mejoralitos. Aunque a veces lo veamos así, pero no, Dios no nos está dando mejoralitos. Dice que a estas almas lo más importante es que les dio ropas blancas
para mostrar que ellos ya eran parte de su reino, ellos eran parte de él, ¿no? La segunda cosa que vemos como respuesta es que se les dijo que debían de esperar todavía un poco de tiempo, y era un tiempo indefinido. Cuando dice esperen solamente un poco más de tiempo, ese poco de tiempo yo no sé cuánto sea, y es un tiempo indefinido. Sin embargo, él dice que la otra respuesta, digamos, la respuesta que dice, bueno, aparte de darles ropas blancas y de hacerlos reposar todavía un poco de tiempo, y ese tiempo está indefinido, es porque hasta que se reúna la cantidad de hermanos martirizados, es decir, qué extraño, ¿no? Dios está respondiendo a ellos de una manera impresionante. Les está dando ropas blancas y dicen descansen, porque todavía falta más para todo, para lo que yo estoy haciendo. Y en lugar decía, miren, no se preocupen, al menos ya no va a haber más muertos, ya no va a haber más martirizados. No, lo que está diciendo es, aguanten, dijeran por ahí, aguanten Chiloposli, ¿no? Aguanten, porque todavía faltan más hermanos, más consiervos que serán martirizados como ustedes. ¿Sí? Dios hará mostrar su justicia, y su plan no va a cambiar. Su plan sigue siendo el mismo. El hecho de que estemos allá y estemos delante de Dios como almas que hayan sido martirizadas, no cambia el hecho de que a Dios no se le podrá cambiar su forma de hacer, y lo que va a hacer, ¿no? Sobre todo el llevar a cabo su plan. Así que en este primer texto que vemos, nos encontramos con el clamor de los martirizados, aquellas almas que están delante de Dios, clamando a Dios, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre con los que moran en la tierra? ¿No? Pero aquí vemos otro texto en Salmo 53 que parece ser la respuesta anticipada en el tiempo de David de lo que Dios iba a hacer. Dice Salmo 53, vendrá nuestro Dios y no callará, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos hasta cuándo, parece que ese tiempo, hasta cuándo, el que no se ha cumplido lo que el que Él establezca su justicia, ese tiempo indefinido parece ser un silencio de Dios. Pero dice Salmo 50 versículo 3, que vendrá nuestro Dios y no va a callar, Él no va a callar. Fuego consumirá delante de Él, y alrededor suyo habrá tempestad grande. Habrá grande tempestad, Dios se manifestará, y entonces Dios dice que va a traer ese fuego consumidor, ¿no? Contra sus enemigos. Esto que menciona este texto parece hablar de cuando la paciencia de Dios llega a su término. O sea, cuando digamos, periodo de gracia en el que estamos viviendo acabe. Y obviamente cuando Cristo vuelva y haga su juicio. Entonces Él vendrá y hará juicio sobre las naciones, y Él tomará venganza de todas las cosas que han hecho, sobre todo contra su nombre, contra su ungido, ¿no? Entonces, Jesús vendrá a la tierra de nueva cuenta, pero no vendrá como vino al principio, cuando vino por primera vez. Dice que Él vendrá sobre un caballo blanco, ¿no? Y uno dice, no, pues eso es paz, ¿no? No, cuando Él viene montado sobre un caballo blanco, eso significa que viene a hacer guerra contra las naciones. Él viene a acabar contra las naciones, ¿sí? Y se va a cumplir lo que dice Filipenses 2, del 10 al 11, hablando de cómo es que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando leemos este versículo pensamos que esto es de aquellas personas que creen en Él, que solamente sus hijos van a arrodillarse, pero Él dice que cuando se manifieste, a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el cual en la rodilla y las bocas que van a declarar su nombre, y que Él es santo, y que Él es el Dios, y que Él es el Señor, ¿sí? Para la gloria de Dios Padre, van a ser todas las rodillas, de los que creen y de los que no creen. Y toda lengua va a confesar. Hay quienes vamos a confesar ¿cómo se llama? En victoria, dando gloria a Dios por lo que Él ha hecho en gracia, por habernos salvado, porque somos parte de su reino. Pero habrá quienes van a confesarle, entendiendo que le negaron. Habrá gente que confesará y se va a doblar su rodilla, no reconociendo favorablemente quién es Él,
sino reconociendo a regañadientes, así como lo hará el diablo y sus ángeles, ¿sí? Se van a arrodillar delante de Él porque tendrán que reconocer que Él es Rey y que Él es Señor. Así que no solamente se van a arrodillar y van a confesar los creyentes, van a confesarle aún los incrédulos, ¿sí? Porque Dios es Señor de todo, aún de los incrédulos. Y Él va a hacer con cada uno de nosotros como bien le place. Pero bueno, nosotros aquí estamos viendo esas dos partes, ¿no? Por un lado, el clamor de quienes estamos esperando que Dios haga su juicio y presente su justicia delante de las naciones impías, y vemos la promesa de Dios de que Él un día lo va a hacer. Esa es la promesa. Dios volverá y Él va a hacer juicio sobre las naciones. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto del silencio de Dios? Cuando estamos hablando del silencio de Dios y por el silencio de Dios queremos decir que Él no se está manifestando a sí mismo abierta y públicamente como en otros días, ¿sí? Quiero aclarar esa parte, ¿no? Esto que estamos hablando del silencio de Dios no se refiere a cuando nosotros no tenemos una respuesta de parte de Dios. O sea, si decimos, Señor, mira, pues yo quiero pues un trabajo, ¿no? Y no vemos una respuesta, eso no significa que Dios esté silente, que Dios no esté, no nos referimos al silencio de Dios como a Claudio no le ha respondido su oración o no le ha respondido su petición. Lleva años que está padeciendo una enfermedad y Dios parece que no está respondiendo nada. No, yo no nos referimos al silencio de Dios a esa parte como si Dios no estuviera respondiendo. Yo creo que Dios responde todas las oraciones, pero no siempre lo va a hacer como nosotros creemos, ¿sí? Y no nos va a dar siempre lo que necesitamos, lo que creemos que necesitamos, nos va a dar lo que necesitamos. Y solamente Él sabe, Él solamente es sabio para entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Pero cuando nos referimos al silencio de Dios, no nos referimos a esta parte de, híjole, ¿por qué Dios no me ha respondido? Y es que le he pedido esto y no me ha respondido. No, vamos a dejarlo en este sentido, ¿no? Que Dios está en ese silencio porque Él no se ha manifestado pública y abiertamente como en otros días, como en otros tiempos, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos donde había milagros, ¿no? Él no está realizando milagros públicos como en la antigüedad. A eso nos estamos refiriendo cuando Él está en silencio, ¿no? El diccionario Webster define milagro, para que podamos entender esto, como un milagro, un evento el cual no puede ser explicado cómo fue producido por alguna de las fuerzas naturales conocidas. Y es por tanto atribuido una fuerza sobrenatural. A eso se refiere con milagros. Y eso es lo que estamos diciendo. Ahora mismo Dios no está mostrándose a través de milagros, pública y abiertamente, para mostrar su carácter y mostrar quién es Él. O sea, públicamente no vamos a ver milagros sobrenaturales, ¿sí? Milagros inexplicables. Hay cosas que hemos llegado a ver y que podemos explicar por una u otra razón. Y no podemos decir que esos son necesariamente milagros como los que veíamos en el Antiguo Testamento. O aún como los que veíamos con el tiempo de Jesús, ¿no? Hoy en día la gente dice que puede sanar y cosas tan sencillas como extender la pierna, o sea, eso es una tontería. No sé si eso pase o no. Sin embargo, eso, cuando tú ves algo como esto, no terminas diciendo, ah, Dios existe, ¿no? Sobre todo frente a un ateo. Entonces, obviamente Dios no está haciendo milagros como los que Jesús hacía. Jesús simplemente decía, eres sano y la persona era evidentemente sana. No tenía que ir al doctor a esperar que le dijera si ya estaba completamente sano. Inmediatamente los milagros de sanidad se hacían evidentes, se hacían vistosos de tal manera que la gente terminaba glorificando a Dios diciendo, es Dios quien está, ¿no? Es Dios quien está usando, ¿no? Pero en ese sentido no hay milagros, hermanos. O sea, Dios nos está mostrando públicamente en ese sentido. ¿Sí? Cuando decimos milagro público, queremos decir que en un evento que demuestra, más allá de toda discusión, la existencia personal de Dios. En ese sentido vamos. ¿A qué nos referimos con el silencio de Dios? A ese
al hecho de que Dios ya no se ha manifestado públicamente a través de milagros para poder entender que Él existe, ¿no? ¿Sí? De tal manera que la gente no pueda negar la existencia de Dios, ¿no? Pero miren, hermanos, nosotros vamos a encontrar que esos silencios están ahí en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el silencio de Dios desde Caín hasta los tiempos de Noé. ¿Sí? Dice que la maldad de los hombres fue aumentando y que cada día los hombres solamente buscaban hacer el mal. Entonces Dios decidió hacer algo. Mostró su justicia y mostró su carácter a través de algo milagroso. O sea, en aquellos tiempos no llovía, sino que un vapor salía de la tierra y eso es lo que regaba la tierra y las plantas. Pero no llovía, no había nubes cargadas de agua. Eso sucedió después del diluvio. Entonces, en ese sentido podemos ver que Dios parecía estar en silencio y me llama la atención porque hay textos en las que Dios dice, por ejemplo, Génesis 8.1 dice, y se acordó Dios de Noé, como si se hubiera olvidado de él, dice, y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, hizo pasar Dios vientos sobre la tierra hasta que disminuyeron las aguas. Es decir, había tanta maldad en el mundo, Dios decidió traer el diluvio y es como una muestra después de muchos años, después de muchos años, da la muestra de que Él existe, que Él está allí y entonces hace traer un diluvio, muestra algo milagroso, es en la mano de Dios y cómo es que aún el arca se cierra sola, no la cierra Noé. Y después de mucho tiempo de estar allí, gracias. Después de mucho tiempo estando allí, en el arca, encerrados, esperando que disminuyera el agua, dice la palabra que entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todo lo que estaba haciendo, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra para disminuir las aguas, ¿no? Podemos ver que Dios no se había mostrado con esos milagros y ese juicio hasta el tiempo de Noé. También podemos ver ese silencio de casi 400 años de esclavitud en el pueblo de Israel, ¿no? En Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, ¿de quienes? De Israel, y se acordó, dice, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes recuerdan, Dios le dice a Abraham, voy a hacerte de ti un pueblo, una nación grande, y voy a hacer que vengan, que sean incontables, que sean tan grande esa nación, que no pueda ser contada, y en esa nación van a ser benditas todas las demás naciones. Pero no solamente eso, dice, yo te voy a dar una tierra, y sobre esa tierra van a pasar ahorita, van a ser como que, errantes delante de esa tierra, serán allí como eh, personas que pasan nada más, pero algún día les voy a dar esa tierra. Pero antes de darle esa tierra, tu pueblo, tu familia va a ser esclavizada por 400 años, ¿sí? Y en 400 años Dios no se manifestó. O sea, Dios no hubo, por más de 400 años, Dios no se manifestó con esos milagros para mostrar que Él existía, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando Él se manifiesta a Faraón a través de Moisés, entonces Él empieza a ver una serie de eventos. El pueblo de Israel empieza a notar una serie de eventos en el cual Dios se manifiesta con milagros y que no se podían entender, ¿eh? Que no se podían, solamente las plagas tenían una intención de ir contra los dioses que tenía Egipto. Entonces, cuando ellos están allí, el pueblo de Israel empieza a ver la mano de Dios con cosas maravillosas, como las plagas, como la última plaga cuando viene la muerte sobre los primogénitos, como el hecho de que haya abierto el mar, el hecho de que se haya presentado una columna de fuego en la noche y una nube en el día, el hecho de que haya hecho descender el maná del cielo, una cuestión muy, o sea, milagrosa. eh, una y otra vez Dios manifestó a través de milagros el carácter de Él hacia el pueblo. Pero había pasado mucho tiempo en el que el pueblo de Dios, los hijos de Israel, no habían visto a Dios. Es más, cuando Moisés se presenta hacia el pueblo, él tiene que presentar a Dios. Pareciera ser que el pueblo no conocía ni siquiera a Dios.
recordaban el pacto de Dios con Abraham, con su padre Abraham, pero así como que conocieran personalmente a Dios, no lo conocían. Entonces, no solamente ese, también hay otro silencio marcado. Después, desde antes cuando termina el Antiguo Testamento, el último profeta habla, y después de ahí pasan como 450 años aproximadamente, hasta que Cristo viene y empieza a mostrarse Él como el Mesías, y empieza a mostrar los milagros que Él hace. Pero se dan cuenta, hubo mucho tiempo en el que Dios estuvo silente, hubo mucho tiempo en el que Dios no hizo milagros públicamente para demostrar su existencia. ¿Sí? El problema, hermano, es que los milagros no fueron en ese sentido, debemos entender que no son en ese sentido determinantes. En los días de Moisés, Dios estaba demostrando su obra realizando milagros, ante los cuales aún los magos impíos de Egipto tuvieron que confesar, dedo de Dios es este, en Éxodo. Aún así, el pueblo de Israel actuó con más incredulidad a pesar de ser testigos de la mano poderosa de Dios. Dios los sacó con esa majestuosidad. Él mostró su poder, Él mostró su mano, y a pesar de todo eso, el pueblo de Israel no actuó más que con incredulidad. Se quejaba una y otra vez. Así de esa manera, en los tiempos de Jesús, en su ministerio terrenal, los milagros de Jesús eran comunes y no fueron disputados por nadie. Nadie decía, este no es un milagro. O sea, esto no, esto es algo sobrenatural. El problema con algunos es que llegaban con incredulidad diciendo, de parte de Satanás o de parte del diablo obra, ¿no? Por eso echa demonios, porque viene de parte de Satanás. Así que, en ese sentido, los milagros de Cristo, pues sí le hicieron famoso. Sin embargo, no logró convertir a muchos como se debiera haber visto, ¿no? Dice Juan 2:23, ahí está Jesús después de haber hecho el milagro de la comida, de haber multiplicado el pan. Dice, estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, mas él mismo, Jesús, no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Si ven ahí, dice, muchos creyeron en su nombre, no creyeron en él necesariamente, creyeron en su nombre. Ellos pensaban que él era el Mesías. Cuando les dio de comer y alimentó a los 5,000, ellos dijeron, si este rey es el que nos va a alimentar, no, pues no me imagino cuando él venga con su espada en contra de nuestros enemigos, ¿no? Entonces ellos creyeron en su nombre, pero no necesariamente creyeron en él ni en lo que él anunciaba en su evangelio, ¿no? Pero lo más importante es que Jesús no se fió nunca de ellos, porque él sabía quiénes eran, ¿no? Así que, hermanos, lo que estoy diciendo es que esto es, digamos, el silencio de Dios, el hecho de que Dios no se esté manifestando con milagros que hagan evidente su aparición, ¿no? En este sentido, ahora mismo entendemos que no hay ese tipo de milagros. Dios ahora nos está manifestando así, ¿sí? Hay un problema con el silencio de Dios, hermanos. Muchos lo están usando como un argumento para negarlo y para desconocerlo, como lo hizo Faraón. Sí, cuando Moisés se presenta a Faraón y le dice, ¿quién es Jehová para que yo le oiga? ¿Sí? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. O sea, ¿quién es Jehová para que yo lo obedezca? ¿Sí? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel, dice él. Eso es lo que sucedió cuando Moisés viene y se presenta a Faraón, ¿no? Y la verdad es que ahí nosotros debemos considerar que ese es un asunto que está pasando ahora mismo, ¿no? En ese momento ni Israel ni Faraón conocía a Dios. Y es algo que está pasando ahora. Les vuelvo a repetir, cuando Moisés se presenta, él tiene que presentar a Dios y decir, el gran yo soy me ha enviado a ustedes, ¿no? El Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, se ha presentado delante de mí y ha venido a liberarlos, ¿no? Y entonces Moisés les dijo en la zarza a Dios, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando me pregunten de ti? ¿Qué les voy a decir que quién eres? ¿No? ¿Por qué? Porque Israel no lo conocía. Y al no conocerlo, tampoco las demás naciones iban a conocerlo. Así que es algo que está sucediendo hoy en día. La realidad es que muchos de que dice ser pueblo de Dios, muchas iglesias, aún reformadas, ¿sí? No conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios, no conocen a Dios en sus atributos, hermanos. Es muy difícil que tú veas una iglesia en la que se esté estudiando los atributos de Dios. Así que no tomen por aburrido estos estudios porque son lo mejor, hermano.
Conocer a Dios es lo más importante. Entonces, ah, de cierto modo, así como Faraón y como Israel no conocían a Dios, esa pregunta de Faraón se extendía hasta todo Gosén, donde estaban los israelitas. No solamente Faraón no lo conocía, sino que Israel tampoco lo conocía. Creo que en cierta medida cuando leemos que después, cuando vemos ahí que José murió, después de que José murió, dice que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José y no se acordó de lo que José había hecho. A partir de allí, de que José muere, parece ser que nadie más está dispuesto a ser un representante de Dios. Eso es lo que a mí me llama la atención. José muere, luego se levanta un nuevo rey en Egipto que ni conoció a José y tampoco se acordó de lo que José había hecho en el tiempo de la hambruna. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Vemos un mundo, una generación de hombres impíos que no conocen a Dios, pero en gran medida se debe a que no hay quien predique, no hay quien haga conocer el nombre de Dios. Cuando José muere ya no se ve otra persona que esté allí, tratando de anunciar lo que Dios ha hecho. Parecía ser que se habían acabado, pues, aquellos que pregonaban el nombre de Dios. Yo creo que por esa razón Faraón o los faraones que se fueron levantando no conocieron a Dios porque no había quien les pregonara el nombre de Dios y las grandes maravillas que Dios había hecho, aún para salvar al pueblo de Egipto. Entonces, Dios estuvo por 400 años en silencio y no había israelita ni egipcio que hubiera visto la mano de Dios desde que José había evitado la hambruna en aquellos tiempos. Miren, hoy en día muchos hombres desafían a Dios y hasta ridiculizan la idea de que hay un Dios personal. Y ante eso parece ser que Dios está silencioso y no pronuncia ninguna sola palabra, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos entender por qué hay ese silencio y por qué Dios nos está manifestando. Y, y, o sea, hay una explicación y la explicación pudiera ser esto, ¿no? Voy a tratar de ser muy rápido. Primero, hermanos, su silencio no es debido a su incapacidad. La palabra dice que Dios es dice, quién lo apartará? Su alma deseó e hizo, dice Job. Él determina las cosas que Él quiere hacer. ¿Quién va a apartarlo de hacer lo que Él quiere hacer? Nadie. Él deseó en su alma hacer las cosas que quiso hacer y así fueron, ¿no? Dios no puede ser, no es que si Dios está en silencio es porque no puede hacer nada. No, Dios es todopoderoso, Él puede hacer muchas cosas, hermano. Dice ahí, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dice Jeremías 23:27. Y otra parte dice, Señor, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con grande poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Entonces nosotros vemos que el silencio de Dios no se debe a que no tenga poder. ¿Sí? Debemos tener claro eso. Segundo, su silencio no es debido a que no tenga cuidado de nosotros. El Padre Celestial es el mejor y el más sabio de todos los padres. Él nunca comete ningún error en el cuidado de sus hijos. Miren, cuando pues ustedes conocen, tengo a mis dos niñas, ¿no? Caro y Fernanda. Caro tiene 5 años, Fernanda apenas va a ser 1 año, ¿no? En ese sentido, ellas son lo más valioso que tengo y yo tengo que tener un especial cuidado sobre ellas, ¿no? Pero la más pequeña obviamente necesita más cuidado que la más grande. Y a veces lo que hacemos es que buscamos el apoyo de Caro para que ella cuide a Fernanda. Y a veces le pedimos, a ver, ponle atención a Fernanda, mira que no se caiga de la cama, que fíjate que no se mueva, o dale la mamila, ¿no? O sea, yo en ese sentido nosotros vamos con Caro y le pedimos ese tipo de ayuda, pero no podemos confiar en ella como para dejarlas solas en la casa y decir, Caro, ahí te encargo, Fer, ¿no? Dale de comer, cámbiale el pañal, fíjate que o sea, no podemos hacer esto, ¿sí? Dios no es, digamos, Dios no es como Caro, ¿no? O sea, no es una persona que pueda. Si yo quisiera cuidar a mis hijas, las dejaría con alguien que tiene la capacidad de hacerlo y puede hacerlo bien, tanto como lo pudiera hacer yo. En ese sentido, cuando vemos a Dios allí,
que Él está haciendo, parece estar en silencio, no es debido a que Él no tenga cuidado de nosotros. Algo que debemos recordar es que Dios tiene un especial cuidado sobre nosotros, ¿sí? Él es tan amoroso que Dios tiene cuidado de nosotros y nunca será así como Caro, ¿no? O sea, él no será un Dios descuidado, ¿sí? Él está a cargo y Él tiene el control. Es debido a que Él tiene el cuidado de nosotros que no siempre nos va a dar lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos. Él es más sabio que nosotros, hermano. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me ha dado lo que yo le estoy pidiendo? Bueno, porque no lo necesitas, ¿sí? El amor de nuestro Dios y el interés hacia nosotros, sus propios hijos, es tanto que nos guarda aún de nuestros propios deseos y de nuestros propios anhelos. En ese sentido, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Mire, si yo a mi hija le dijera, si ella pudiera decidir todos los días qué es lo que va a comer, ella en el menú diría hamburguesas. Pero por eso es que ella no decide qué va a comer cada día. En ese sentido, nosotros somos lo que decimos y tratamos de darle una dieta balanceada porque nosotros sabemos lo que es más importante para ella y sabemos lo que ella sí necesita. Ella en este momento no sería capaz de entender por qué necesita verdura y por qué necesita agua simple, por qué necesita carne, por qué necesita otro tipo de alimentos y no solamente hamburguesa, no solamente ese tipo de papas fritas, ¿no? Nada de eso. Entonces, nosotros debemos ver que Dios es un Dios que tiene cuidado. Dice el autor, cuando estamos enfermos y suplicamos a Dios por sanidad y Él no lo hace, debemos estar seguros que es mejor para nosotros estar enfermos. Dios nos enseña en el lecho de la enfermedad aquello que no podemos aprender mientras estamos bien. Es decir, una de las razones por la que Dios ahora mismo no se ha presentado, no es porque Dios no tenga cuidado de nosotros. Y aun cuando pasemos enfermedad, debemos considerar que por alguna razón Dios cree y lo está haciendo así, que el pasar por enfermedad nos va a enseñar a tener un carácter y formar el carácter de Cristo sobre nuestras vidas, más que si no estuviéramos enfermos. Considere esto. eh, ¿Cómo formaría Dios un carácter en una persona que no se enoja o que no tiene una dificultad? ¿Cómo formaría el carácter de Dios en un matrimonio donde no hay problemas o donde no hay, cómo va a formar Dios el carácter en un trabajo donde no hay envidias? ¿Cómo va a formar Dios un carácter de Cristo en nuestras vidas si nosotros no nos exponemos a las dificultades, a la enfermedad, a este tipo de cosas, ¿no? Entonces Dios es sabio, hermanos, en ese sentido, y Él tiene cuidado de nosotros, pero no pensemos que la razón por la que Él está silencioso es porque Él no tenga cuidado de nosotros. Su silencio no es debido a que Dios no conozca las cosas, es otro punto, hermanos. Si Él está silencioso no es porque no sepa qué va a pasar o porque no conozca qué va a pasar. Dice Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mis sendas, mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. No hay manera en que Dios no sepa lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, lo que estamos pensando y todas las motivaciones de nuestro corazón. Él las conoce. Y este es un buen momento para poder examinar nuestra espiritualidad, hermano. ¿Estoy contento de que Dios conozca todo acerca de mí? Consideren esa pregunta. ¿Estoy contento de que Dios sabe todo? Me hace feliz el saber que Él conoce que tanto yo odio el pecado y cómo lucho en contra de su pecado. Estoy feliz de saber que Dios mira esta parte. Miren, yo sé que es aterrador porque imagínense, como lo decía a veces Ricardo, imagínense qué pasaría si pasaran en la pantalla frente a toda la iglesia todos nuestros pensamientos, hermano. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y Dios mira todo esto. Mire, hubo un tiempo donde yo quería poner cámaras en la casa y la verdad es que decía, eso sería una ventaja porque así yo me doy cuenta todo lo que pasa, cualquier cosa lo tengo grabado, no sé, ahí están las cámaras y eso generaría una cierta tranquilidad porque cuando hay cámaras la gente pues como que se aleja, trata de no, o sea, la cámara da seguridad a la casa, por decirlo así. Pero yo pensaba, híjole, ¿qué pasaría si yo pusiera una cámara
y empezar a ver cómo la gente observa mi casa, ¿no? O sea, llegué a pensar, bueno, ¿qué pasaría si pongo las cámaras y empiezo a darme cuenta que hay gente que se acerca o empieza a mirar la casa, empieza a ver lo que tengo, se asoma por la ventana y que no se dan cuenta que está la cámara, ¿no? O sea, para mí eso empezó a generar una incertidumbre. Es decir, el hecho de poder mirar otra vez lo que está pasando por las cámaras, el hecho de poder mirar que alguien se asomó, o sea, ya mi forma de vivir ya no sería tan segura, ¿no? Pero en el caso de Dios, en el caso de lo que Dios está haciendo, el hecho de que Él conozca todo nos da una mayor seguridad. Porque Él no solamente lo ve, Él está, no solamente es un testigo de lo que está pasando. Dios ve lo que está pasando con nuestras vidas, por tanto debemos tener la seguridad de que el hecho que Él lo sepa nos hace estar seguros de que por alguna razón permite muchas cosas, ¿no? No puedo entender la razón por la cual lo hace, pero lo está haciendo. El hecho de que conozcamos que Dios es omnisciente nos debe dar seguridad, ¿sí? Porque no es lo mismo, es como si pasara un policía todos los días frente a nuestra casa. Estamos seguros que si el policía llega a ver algo malo, él va a reaccionar. Ahora, obviamente nosotros decimos, pero a veces vemos que Dios no reacciona, pero lo vio. O sea, Él no está ajeno y debemos confiar en eso. Lo que estoy ya diciéndoles es que Dios no es, el hecho de que sea omnisciente, Él sabe y conoce todo y lo ve todo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tuviéramos un Dios que no es omnisciente? Pues por obvias razones diríamos, no, pues Dios no puede ayudarme y Él no va a actuar con justicia porque Él no sabe cuándo alguien está haciendo algo malo y cuándo no lo está haciendo. Quizás cuando vino mi verdugo y me martirizó, quizás Él estaba viendo otra cosa y no notó lo que estaba pasando conmigo. No, hermanos, Dios no es así, Dios es poderosamente omnisciente, él ve todo, aún las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos que tenemos, Él los mira todo y eso nos debe dar la confianza de que por alguna razón cuando llega a suceder algo en contra de nosotros, en contra de sus hijos, y Él parece ser que no hace nada, no es porque no lo sepa o no se haya dado cuenta o no se enteró. No, Él lo conoce y por alguna razón el hecho que lo conozca y no haya hecho inmediatamente algo, no me haya hecho justicia inmediatamente que me sucedió, no significa que Él no conozca las cosas. Al contrario, debemos creer que Él sabe lo que está pasando. Cuarto, el silencio de Dios no significa que Él haya dejado vacante su trono. Él sigue estando en su trono. Dice el autor, Dios está en su trono. Él está en su reinado, aún reinando, y haciendo que todas las cosas obren según el consejo de su propia voluntad, pero Él no está gobernando abierta y públicamente mediante milagros, como lo habíamos dicho. Él está conduciendo el drama de la historia humana detrás de un escenario. Miren, piensen en esto. Cuando vamos al cine, nosotros estamos viendo una película, aunque sabemos que es una película, llega un momento donde nosotros estamos emocionados, o sea, reaccionamos emocionalmente ante las escenas dramáticas, nuestros sentimientos se involucran en la trama, llegamos a enojarnos y hasta llorar y hasta sentir el miedo que en este caso el personaje está sintiendo, ¿no? Nos involucramos inmediatamente y estamos hasta desesperados, entramos en esa ansiedad igual que el personaje hasta que salimos del cine. Es como regresar a la realidad, ¿no? Pero yo supongo que eso le pasa cuando vemos una película en el cine o cuando vemos en la casa una película, la película nos atrapa y terminamos nosotros sintiendo, nuestras emociones están involucradas en la película. Pero pareciera que en ese momento se nos olvida ¿cómo se llama? Que el personaje es ficticio, se nos olvida. Estamos tan convencidos de que eso está pasando que nuestros sentimientos reaccionan, hay emociones allí, ¿no? Entonces, pero eso acaba cuando nosotros salimos del cine o cuando terminamos de ver la película. Pero no solamente, llegamos a olvidar que detrás de esto, o sea, que esto es una película, sino que a veces llegamos a olvidar que detrás de esto un escritor, hay un director, alguien que está dirigiendo la película, ¿sí? Y sobre todo nos damos cuenta de eso cuando vemos ya los detrás de cámara. Por ejemplo, una película que me encantó fue la de Endgame, de Marvel. Y la última escena de la guerra final que tuvieron era impresionante. Y me gustó bastante. O sea, al final mis emociones estaban allí. Pero ahora que vi el detrás de cámara y cómo lo hacían,
Ya no, ahí, o sea, estoy viendo la película y estoy viendo las mismas escenas, pero un detrás de cámara. Ya no se ven los fondos son de pantalla verde, y en ese momento no estoy sintiendo lo mismo que cuando vi la película. ¿Por qué? Porque ahora estoy consciente de que hay una producción detrás de eso y que hay un director, hay alguien que está dirigiendo la película. Entonces nosotros debemos tener confianza de que este silencio no significa que no haya Dios, Dios no esté en su trono. Al contrario, debemos decir, ahora mismo está pasando una escena en la película que no podemos comprender, pero debemos recordar que atrás de esto hay un director que está dirigiendo la película. Y debemos confiar de que ese director nos va a llevar a un punto. Nuestras emociones ahora están aquí, pero nos va a llevar a un punto. Nos va a llevar al clímax, a donde todo se normaliza, donde todo tiene su fin y se cumple el propósito, ¿no? Entonces, su reino en este momento es, digamos, es más secreto que público. Él gobierna a través de la providencia y en ese sentido la providencia termina siendo, pues, misteriosa porque es providencial lo que él hace, ¿no? En ese sentido es lo que dice Romanos 11:33, ¿no? Que sus juicios son insondables, son incomprensibles e inescrutables son sus caminos, ¿no? No los podemos entender. Entonces el dedo de Dios sigue obrando hoy todavía, pero el mundo no lo puede ver. Él está realizando milagros hoy en día, pero no en un carácter público, de tal manera que la gente diga, ah, dedo de Dios es este, ¿no? No, en absoluto no está pasando así. Quinto, el silencio de Dios no es debido a la falta de fe por parte de su pueblo. Mira, una de las cosas que pasaba en la iglesia donde nosotros estábamos es que muchas de las cosas que Dios era obrada por nuestra fe, como si dependiera Dios de que nosotros creyéramos para que Él obrara. De hecho, hay muchos ejemplos en los evangelios de cómo la gente que se acercaba a Jesús por sanidad terminaban siendo salvadas por fe. Pero Jesús, los milagros que hacía eran la intención de acreditar su ministerio. Por ejemplo, cuando un leproso vino, le dijo a él, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor le tocó y le dijo, sé limpio. Y inmediatamente le dijo que fuera y se mostrara ante los sacerdotes y que hiciera lo que tenía que hacer para que mostrara un certificado de sanidad. Él quería certificar sus milagros, no, pero sus milagros no estaban a expensas de la fe de ellos. ¿Sí? En muchos casos, cuando ellos venían por sanidad, Jesús les decía, tu fe te ha salvado. No les decía, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Él decía, lo primero que reconocía Jesús de las personas que venían a él es que venían a él con fe. Y esa fe les había salvado antes que sanarle, pero Dios quiso sanarles para confirmar que era el Mesías y para acreditar su ministerio en esta tierra. Entonces, cuando Jesús sanaba a alguien, la gente no se convertía. O sea, ese milagro que fue evidente a la gente no hizo que muchos se convirtieran, ¿no? Pero cuando alguien iba a él por sanidad, normalmente a muchos de ellos los salvaba por fe, ¿sí? Y miren, a veces hay iglesias, sobre todo donde yo salí, es que estas iglesias te hacen creer que si no pasa algo es por tu fe. Y vuelvo a repetir, Dios no está limitado por nuestra fe. Dios, Jesús hizo milagros, ¿sí? Pero, pero eso fue para acreditar su ministerio. La realidad es que lo que él hacía es salvar gente. Pero quiero que noten que los milagros no hizo que se convirtieran masas. A pesar de que era que nuestro Señor Jesucristo. Cuando él sanaba a alguien, no se convertían las masas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a pesar de que todos los milagros probaban la presencia de su Mesías, la nación rechazó a Cristo en su ministerio personal y en el ministerio de los apóstoles. Continuaron los milagros, pero en algún momento llegaron a cesar esos milagros. Entonces, 6, la naturaleza de la obra de Dios en esta época no requiere milagros públicos abiertos. Mira, este es lo mejor, hermano. Jesús, o sea, estamos en el tiempo de salvación y los milagros no son necesarios para creer, ¿sí? Los milagros no son necesarios para la fe. Vuelvo a repetir, Jesús hacía milagros y no por eso la gente actuaba con fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no ha usado los milagros como el medio para poder convertir gente, ¿sí? Por eso es que cesaron, por eso es que no hay milagros hoy en día, ¿sí?
Porque si fuera cuestión de milagros, entonces muy poquitos se salvarían, porque yo no he visto ningún milagro evidente en el que Dios se manifieste públicamente. Yo no lo he visto. Entonces, si yo no lo he visto, yo no sería salvo. Pero gracias a Dios que no determinó el milagro como el medio para salvar gente, sino que determinó la fe para poder salvar a la gente. Entonces, la naturaleza de la obra de Dios en esta época no requiere de milagros públicos abiertos, requiere solamente de la predicación de su palabra, el poder del evangelio manifestado a los hombres, ¿sí? Es como lo que pasó con Lázaro y el rico, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando el rico ya está en el Hades, él clama a Padre Abraham diciendo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que le testifique a mis hermanos, porque tengo muchos allá que están igual que yo, ¿no? Pero le dicen a Moisés y a los profetas tienen, si a ellos no le hacen caso, aun cuando se hubieran muerto y les hablaran, no se persuadirán. Es decir, un milagro no tiene la capacidad de convertir y convencer a nadie. Los milagros que Jesús hizo tenían la capacidad de certificar, y los apóstoles también fueron certificados por esos milagros. Pero ahora tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en mirar como una antorcha que se enciende en lugar oscuro. ¿Sí? Nosotros debemos mirar la palabra como lo único que nos puede alumbrar en una luz con una luz en tinieblas. Es la palabra de Dios la que nos acerca a Él, y gracias a Dios que no es por un milagro que podemos ser salvos, sino por el oír la palabra de Dios. Entonces, así como el rico y Lázaro, muchos están ahora pensando y demandando una señal. Pero gracias a Dios que no es la manera en que Dios salva a la gente, ¿no? 7. Los milagros no necesariamente prueban el amor de Dios por los pecadores. Es la palabra de Dios, le decía, la palabra profética más segura. Tenemos su palabra en la cual se manifiesta la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz. El hecho de que tengamos su palabra, allí podemos encontrarnos con nosotros mismos y ver cuán grande es Dios, la santidad de Dios, la justicia, su perfección, su bondad, su misericordia, su gracia, y cómo es que nosotros en nuestra condición hemos rechazado a Dios, pero aún siendo infieles con Dios, Él es bueno con nosotros, y todo eso lo conocemos por su palabra, no porque tengamos una experiencia personal y porque hayamos visto en sueños a Dios hablándonos de esta manera, ¿no? Miren, vuelvo a repetir, en los tiempos de Jesús había muchos milagros y Judas fue testigo de todos los milagros, y aún así él no fue salvo. Entonces, nosotros damos gracias a Dios también que Dios no está manifestando su amor a través de milagros, es a través de su palabra y es como le podemos conocer. 8 dice, los milagros públicos han estado generalmente asociados con el juicio. Algo que debemos entender, que el silencio de Dios es por esta razón. Los milagros públicos están generalmente asociados con su juicio. ¿Sí? Por ejemplo, los milagros de Egipto fueron milagros de juicio, y los milagros en el futuro van a estar asociados con el juicio. Cuando Dios esté listo para juzgar este mundo impío, entonces comenzará a obrar milagrosamente como lo dice su palabra. El dedo de Dios volverá a aparecer sobre la tierra. Nuestro Dios vendrá y no continuará en silencio, ya no podrá callar, como lo decía en el versículo de Salmo 50. Vendrá nuestro Dios y no callará, y fuego consumirá delante de él, alrededor suyo habrá tempestad grande. Ya Dios no va a callar, el silencio se acabará para nosotros. Pero créanme que cuando Dios deje ese silencio, no el silencio que nosotros pensamos que Dios está obrando ahora, Dios está obrando, Él está en su trono, Él sigue haciendo su obra con sus hijos y aún hará la obra que tiene determinada para este mundo. Sí, pero cuando hablamos del silencio de Dios, debemos entender que cuando Él se manifieste nuevamente con milagros, y con estas señales, será porque su juicio ya está allí, ¿sí? Dice allí que Él vendrá, ¿sí? Él vendrá y no va a callar, ya en ese momento ya el silencio de Dios habrá callado. Entonces dice en Lucas 21, entonces habrá señal en el sol, en la luna y las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria, ¿no? Entonces, algo que debemos reconocer, hermanos, que esos milagros están asociados con el juicio de Dios. Así fue en los tiempos de Noé.
¿sí? El arca de Noé, el arca de salvación, el diluvio fue un milagro de Dios, pero traía juicio sobre la tierra. Cuando Jesús viene, cuando Moisés viene y se presenta ante el pueblo de Egipto, los milagros vinieron a hacer un juicio contra Egipto. Y cuando Jesús viene y viene a morir en la cruz, y los milagros que él presenta fueron para acreditar su ministerio, pero para también eso trajo juicio sobre su pueblo, ¿sí? Por haberle rechazado. Dice en el 9, la Biblia revela que habrá milagros de naturaleza pública durante los últimos días de esta dispensación, pero será el diablo y no Dios, ¿sí? Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos, ¿sí? Aquí la palabra que se usa en el pasaje como señales es la misma palabra común traducida como milagros. Igual que en Apocalipsis 13 leemos que el falso profeta hará grandes maravillas tales como hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres, y así va a engañar a muchos moradores de la tierra por medio de estos milagros. Es lo que Mateo está diciendo, ¿sí? En segunda Tesalonicenses también podemos ver que el advenimiento del hombre del pecado será por obra de Satanás con poder y señales, y son prodigios mentirosos. Si alguien pudiera estar realizando milagros hoy, posiblemente no necesariamente tiene que ser Dios, ¿sí? No necesariamente tiene que ser Dios. Acuérdense, Satanás se viste como ángel de luz, pero no significa que él traiga esos milagros con el fin de dar gloria a Dios, ¿no? Sino con el propósito también de llegar a mentir, engañar aún a los escogidos, hermano. Entonces, dice el autor, hay un gran clamor en la religión hoy en día por lo milagroso, lo sensacional y lo espectacular. Y esto es debido a que la gente está de Dios. Las personas que andan en busca de los milagros como una señal o prueba de la presencia y el favor de Dios se están poniendo en sí mismos en una buena posición para ser engañados, ¿sí? El problema, hermanos, de quienes estamos, aún creyentes, de mandar una señal de Dios, de una prueba de que Él existe, se está poniendo en una posición vulnerable al ser engañados, porque como están buscando señales y prodigios para poder creer en Dios, ellos están en un momento en el que pueden ser engañados por el diablo para usar un milagro que no necesariamente viene de Dios. Por ejemplo, en tiempos de Moisés fue demandado señal diciendo, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Diciendo Faraón, ¿no? Faraón estaba diciendo, a ver, muéstrame, yo quiero conocer a tu Dios. Por eso es que Moisés hace lo de la serpiente, su báculo se convierte en serpiente. Pero él no se deja, cuando ve que sus magos lo hacen, pues no se sorprende, ¿no? Y entonces él dice, pues ¿quién es Jehová para que yo pueda obedecerle, ¿no? Entonces hay generaciones que terminan pidiendo señal para poder creer en Dios. En los tiempos de Faraón, Faraón demandaba señal, pero terminó viendo el juicio de Dios en los milagros de Dios. En el tiempo de Jesús, el pueblo demandaba señal, pero Jesús le decía, señal no les será dada sino la señal de Jonás. Sí, este pueblo, esta generación perversa demanda señal, pero yo no les voy a mostrar ninguna señal. O sea, quieren ver señales, ellos esperaban que descendiera fuego del cielo, ellos esperaban que las nubes se abrieran y saliera Dios diciendo, o sea, presentándose, pero ellos no estaban dispuestos a creer en Dios, ellos estaban demandando una señal y Jesús les dice, no señal no se les va a dar, más que una, la de Jonás, cuando Jonás es llevado en el vientre del pez durante 3 días, ¿no? Es lo que Jesús iba a hacer, esa es la señal de Jesús, su muerte, y su resurrección, ¿no? En estos tiempos vemos una generación de incrédulos que también dicen, muéstrame que existe Dios. Y no sienten ustedes, cuando alguien les dice eso, no sienten muy extraño. O sea, el hecho de que perdón, que la gente esté demandando a nosotros que les expliquemos y que les demostremos que Dios existe. O sea, en otro tiempo eso no era necesario hacerlo. La gente sabía que existía Dios y siempre quisieron rechazarlo. Abiertamente se le rechazaba, pero no podían negar que Dios existía. Pero no sienten una presión al hacer tal cosa, o como que decir, ¿por qué tendría yo que demostrar que Dios existe cuando eso es evidente? No, más bien deberían ellos ser los que demuestran lo contrario. Entonces,
debemos recordar, hermanos, que el hecho de que ahora estemos quizás demandando a Dios una señal y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Debemos tener cuidado de que no estemos demandando una señal como ellos, porque sería una evidencia de incredulidad. Recuerda lo que Jesús dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Se acuerda cuando Tomás llegó tarde con los apóstoles? Jesús se presenta delante de los apóstoles y entonces los apóstoles dicen, Tomás, es que no viste al Señor, el Señor se presentó a nosotros. Dice, no, hasta que yo no vea no vea sus llagas y su herida y no pase mi dedo por ella, yo no voy a creer. Entonces, en una segunda ocasión, Jesús se presenta y le dice a Tomás, ven, acerca tu mano, mira mis pies, mira mi mano, mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado. Y le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Se dan cuenta? Uno de sus apóstoles está diciendo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás responde con estas palabras, Señor mío, Dios mío, ¿no? Jesús le dice entonces a eso, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? En ese sentido, nosotros como creyentes estamos viviendo el silencio de Dios con fe. Nosotros no estamos demandando una señal de Dios para creer. Nosotros queremos que la justicia de Dios se haga evidente por causa de la maldad del hombre, porque nuestro corazón está corrompido. Pero nuestra oración debe clamar hacia Él por los atributos de Dios, por su carácter, por lo que Él es. Nosotros debemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? Porque tú eres santo. ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a hacer tu justicia? Porque tú eres justo, Señor, y no hay nadie más justo que tú. Nuestra respuesta ante la maldad del hombre es decir, ¿hasta cuándo, Señor, tú harás justicia y pondrás tu nombre en alto sobre tus enemigos? Esa debe ser nuestra oración, pero no pedir una señal, porque estaremos en ese escenario en el que pudiéramos ser engañados por el diablo. Y aún así pudiéramos ser que estuviéramos viviendo una vida de incredulidad. ¿Sí? Así lo vivió Tomás, ¿no? Entonces los incrédulos se demandan señal, pero los creyentes esperan en su regreso. La señal que Dios le dio a los incrédulos fue Jesús en la cruz y su resurrección, pero eso trajo condenación sobre los que no creyeron. La señal que les dio a los creyentes fue su promesa de volver para que viviéramos con fe y con esperanza, siendo fieles a Él, esperando que Él regresara. Así que la incredulidad se manifiesta en queja y la fe se manifiesta en confianza. Así que, hermanos, este no es el día del juicio. No estamos en el tiempo de juicio, hermanos. Y el hecho de que Dios esté silencioso, sí, pero este silencio no es un silencio indefenso, ¿sí? Mira, hermanos, se me va a acabar la pila, pero finalmente quiero decir esto, ¿no? No es el tiempo del juicio. Norman Geisler decía, supongamos que Dios decreta que acabará con el mal a la medianoche. ¿Quién de nosotros podrá amanecer o ver el amanecer? Miren, cuando nosotros clamamos a Dios por la justicia de Él, ¿sí? Debemos tener cuidado porque esa justicia va a manifestar de tal manera que Él pudiera venir ahora y dará a cada uno su pago. ¿Y quién de nosotros, pregunta, quién de nosotros podrá amanecer si Dios hiciera caer su juicio esta medianoche? ¿Quién va a amanecer? ¿Quién verá el amanecer el otro día? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos mirar que este tiempo no es el tiempo de juicio, hermanos. El hecho de que Jesús no esté presentándose milagrosamente, el hecho de que Dios no esté presentando públicamente y evidentemente a través de milagros, nos habla de su gracia y su misericordia. De lo que Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos mirar este tiempo como un tiempo de gracia en el que tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Él lo que quiere con esto, con este tiempo de silencio, no es un silencio de que no esté obrando, es un silencio en el que Él no va a mostrar su poder y no va a mostrar esos milagros, sino hasta que Él vuelva y Él va a pagar a cada uno según sus obras. Pero mientras tanto, hermanos, veamos este periodo como un tiempo de gracia en el que podemos predicar, hermanos, en el que todavía tenemos chance de ir y anunciarle el Evangelio a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, compañeros del trabajo. Tenemos tiempo todavía. El hecho de que Dios ahora esté silente o que esté ese silencio, es una garantía para nosotros los creyentes de que tenemos tiempo todavía
de ir delante de Dios. Tenemos tiempo todavía de predicar el Evangelio y de que cada vez más se salven y más se salven. Sí, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer tu justicia? Ese debe ser nuestro anhelo y no debe de callar, porque aún las almas que están delante de Dios están clamando y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Pero hazlo porque tú eres santo y porque tú eres justo. Y ese clamor no debe acabar. Y cada vez que nosotros vemos estas cosas que pasan en esta vida, la forma en que este mundo está funcionando, la forma en que este mundo parece estar congraciarse con lo malo, como dice en el Antiguo Testamento, hay de aquellos que llaman bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo ese tiempo donde la gente está actuando totalmente en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de la lógica y la razón, en contra de la ciencia aún. Y nosotros es imposible que no podamos decir a Dios y nos resistamos a decirle hasta cuándo. Pero hermanos, ese silencio de Dios y esa promesa de cumplimiento vendrá. Y lo va a hacer cuando Él vuelva. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros no debemos responder con incredulidad y no debemos demandar una señal de Dios, sino que debemos vivir fielmente delante de Dios, aprovechando este tiempo de silencio, ¿sí? En el que no se ha manifestado Dios con todo su poder, con el fin de que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos tiempo, hermanos. Este tiempo, este silencio no es malo para nosotros, ¿sí? Este tiempo es bueno para nosotros porque estamos en un periodo de gracia en el que podemos hablar de la gracia de Dios a aquellos que no creen, porque tenemos chance todavía de llamar a nuestros hermanos, de llamar a nuestras familias al arrepentimiento, ¿sí? Recordando que nosotros tenemos una promesa, que cuando Él vuelva, hermano, Él vendrá y nos dirá a nosotros, venid a mí benditos de nuestro Padre, ¿sí? Nosotros seremos recibidos con Él y nosotros estaremos eternamente con Él. Pero ahora mismo, en tanto Él vuelva y muestre todo su carácter y muestre todo su poder en contra de sus enemigos, cuando Él vuelva y Él muestre lo grande que es y haya señales y milagros, de tal manera que la gente diga, este es dedo de Dios, este es Dios, y nadie pueda negar, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor y no puede ya negarlo, en ese día nosotros iremos con el Señor. Ya no habrá más espacio, ya no habrá más tiempo para los incrédulos, como lo mencionaba Israel la vez pasada acerca de la ira de Dios, ¿sí? Él ya no va a sostenerlos con su mano, su pie resbalará por su propio peso, ¿no? Ya no habrá forma de que se sostenga. Habrá un momento donde el límite de Dios habrá cesado y los milagros y las señales serán para juicio en contra de los incrédulos, en contra de aquellos que abominaron su nombre. Pero para los justos, hermanos, vendrá el tiempo en el que habrá la respuesta de esa pregunta, ¿hasta cuándo? Será cuando el Señor vuelva y nos lleve consigo. Entonces, hermanos, el llamado para nosotros es a este tiempo de silencio, aprovechémoslo para hablar a la gente de la palabra, para hablar de la gracia, para encomiarlos y para llamarlos al arrepentimiento, porque Dios es misericordioso y Él no va a retardar su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él ha querido ser paciente. Por tanto, seamos pacientes esperando la venida de nuestro Señor y actuemos con fe, con esperanza en lo que Dios prometió que Él volvería, ¿sí? Y que no nos ha dejado desde el día que Él se fue. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días. Y entonces actuemos con fidelidad y prediquemos el Evangelio y aprovechemos este tiempo de silencio en el que pareciera que Dios no existiera para los incrédulos. Pero para nosotros sí existe y por tanto como para nosotros sí existe, actuemos con fe. Los incrédulos no van a actuar aunque vean los milagros. Por eso es que lo único que tenemos para poder hablar es su palabra, hermanos. Así que eh, tomemos de esta verdad de Dios, del silencio, aprovechemos el silencio de Dios y aguardemos con esperanza su regreso y veamos los milagros que Dios tiene preparados para su juicio. Entonces, hermanos, si no hay ningún comentario, pues vamos a orar, ¿no? Gracias, Padre bendito, por esta mañana. Yo sé que tú eres bueno y tú eres soberano, Señor. Ah, yo te ruego, Señor, que lo que hoy vimos, aunque haya sido muy largo, Señor, haya servido para nuestros hermanos y que haya servido para poder crecer en tu palabra, confiar en ti, Señor. Que ese silencio que para nosotros es desesperante, que para nosotros es
Quisiéramos verte ya, Señor, quisiéramos ver que actúas con milagros, Señor. Ahora entendemos que deseamos más, Señor, que nos des tiempo. Mantente, Señor, en silencio. Yo sé que un día volverás, Padre, y deseamos y anhelamos que vuelvas, pero ahora mismo, Padre, pienso en mucha de mi familia. Pienso en algunos tíos, pienso en algunos familiares, Señor, y por esa razón preferiría que siguieras en silencio, Señor. Sé que sigues obrando y sé que tu mano sigue siendo alzada desde tu trono, Señor, y desde ahí gobiernas. Nada se te ha escapado de tus manos. Tú sigues estando consciente, tú sabes lo que haces. Todo, nada te es oculto, todo está delante de ti, Señor. Tú eres poderoso para hacer lo que te plazca, Señor. Cualquier momento, Señor, tú manifestarás tu obra, y culminarás tu obra con poder, con prodigios y señales, Señor. Pero ahora creemos, Padre, que tú has guardado con silencio tus obras, tus milagros, tus señales, con el fin de ser paciente para con la gente que no se ha arrepentido, Señor. Así que ayúdanos para que esto nos anime a poder aprovechar este silencio y para aprovechar este tiempo para ir delante de nuestros familiares y de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, y poder anunciarles el Evangelio, Señor. Danos el valor y danos la capacidad para hacerlo, Señor, porque somos débiles, somos frágiles, Padre. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Y te rogamos para que tú nos lleves por ese camino, Señor, confiando en ti. Y Padre, te rogamos que nos apartes de la incredulidad, que nos apartes de demandar de ti una señal, Señor. Rogamos, Señor, que tú vuelvas pronto, pero danos también la oportunidad de que de más y más te conozcan y más procedan al arrepentimiento. Gracias te doy, bendito Padre, por este tiempo. Te ruego, bendice a mis hermanos que hoy se conectaron y a los que verán esta transmisión, Señor. Bendice a Israel en su trabajo que está haciendo en este grupo y la forma en que él bendice a la iglesia a través de su trabajo, Señor, porque sé que lo hace por tu gracia, Señor. Él lo hace porque tú le has dado esa facilidad, Señor, y que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Así que bendice este grupo, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a la IBEG, Padre, bendice a Ricardo, ayúdale en su trabajo y en su ministerio, y ayúdanos a nosotros a ser fortalecidos por tu palabra y animados, Señor, a predicar tu evangelio, confiando en ti, viviendo fielmente, esperando tu regreso, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.